Está conmigo aquí en el estudio Samuel Montañez, como cada martes, para hablar de temas de finanzas personales. ¿Cómo estás, Samuel? Hola, muy bien. Bienvenido. Gracias, Rodrigo. ¿Qué tenemos para hoy? Afores. Hoy tenemos Afores y vamos a hablar de las inversiones alternativas en Afores. Antes de entrar a las Afores, hay una duda muy común que las personas dicen: ¿cuál es el impacto que tuvo la cancelación del aeropuerto en las Afores? ¿Cuál sería tu respuesta? Pues básicamente sería que hubo un impacto de minusvalías. Minusvalías, que no es lo mismo que pérdidas, que eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la diferencia? Una minusvalía es que hay que recordar que las pensiones de todos los mexicanos en las Afores, en sus CIEFores, sociedades de inversión, están invertidas en activos financieros, acciones, bonos, productos estructurados o inversiones alternativas, que es de lo que vamos a hablar, como el aeropuerto, certificados del aeropuerto. Y este tipo de inversiones hay que recordar que son activos financieros. Vamos, si bajan de precio, baja el nivel de precio que tienen, el portafolio completo de inversiones baja de nivel. Pero eso no quiere decir que eso ya se reflejó como una pérdida para los ahorradores. Todo va a depender del momento en el que realmente se venda ese activo financiero para ver si gané o perdí. Si yo compré hoy en 5 y mañana vendí en 10, gané 5. Vamos a pensar que uno tiene una onza de oro, ¿no? Y vale 400 pesos. Y mañana el oro, por alguna razón, cae en su precio. Pues uno sigue teniendo su onza de oro, pero ahora no vale 400, vamos a pensar 300. Mientras uno no vaya y venda su onza de oro, entonces no puede hablar de pérdida. Puede hablar de que su onza de oro vale menos. Sí, una minusvalía, pero justamente. Como nos vamos a retirar, depende el grupo de edad, ¿cuándo? ¿no? Pero vamos a pensar que alguien que tiene 35 años, pues estaría retirando en 40, ¿no? Sí. Pues en 40 años, ¿cómo está el precio de ese activo? Digamos, en este caso oro, pues eso es lo que determina si sí sería pérdida o no. Pero más bien baja, digamos, el nivel. Ahora, sería interesante saber, yo no lo sé, es cuál es el impacto, digamos, cuando hay una minusvalía, si hay un impacto en el final del valor de todo ese portafolio, ¿no? Yo creo que dependerá mucho de las cuestiones y por eso no es sencillo determinarlo, pero si tienes un escenario de crisis, por ejemplo, como el de 2008, sobre todo pienso en los sistemas de pensiones de Estados Unidos, en los 401k, ¿no? Pues hubo gente que lo perdió todo, porque ya no alcanzaron a recuperarse, digamos, el precio de esas acciones, pero dependiendo de la gestión del portafolio. Ahora, vamos al tema porque creo que es una pregunta clave en el tema de las Afores. Ahora, ¿qué hay con respecto a las Afores? Ok, en México, desde 2008-2009, justamente en la crisis financiera, había, no tanto en las Afores, sino en el estándar, en el panorama de inversión, había una depresión porque pues, todo el mundo estaba en crisis financiera. Entonces no había mucho dinero para invertir en México y hay que recordar que el país crece básicamente con inversión extranjera e inversión mexicana y así se generan empleos, producción, etcétera, etcétera. Y no había mucho dinero por la crisis financiera global. Y el gobierno, ¿no? Sí, y el gasto del gobierno, por supuesto. Entonces, inversionistas fueron con los reguladores, con la Secretaría de Hacienda y dijeron, oye, ¿por qué no las Afores, que ellos sí tienen dinero, que puedan invertir en proyectos de inversión, pero no en activos financieros, no en acciones de empresas que cotizan en la bolsa, en un desarrollo de centros comerciales, en el desarrollo del aeropuerto, en el desarrollo de gasoductos, en proyectos que todavía no existen, que hay que desarrollar, que eso es inversión, ¿no? Inversión directa, por así decirlo. Pero no es que invierten en ladrillos, ¿no? Es decir, esas entidades en las que tienen que invertir tienen que ser una colocación de deuda. Exactamente. O sea, un instrumento financiero, digamos. Exactamente. Porque no puede llegar y decir, oye, pues ahí les van 1,000 millones de pesos para construir dos bocas del río. Exactamente, no. Justamente en Estados Unidos, fondos de inversión que se dedican a juntar dinero para hacer proyectos de inversión, los fondos de pensiones en Estados Unidos sí le podían dar el dinero directamente al administrador de un fondo de inversión para que pudiera invertir en proyectos. Se los gestione, ¿no? En México, la tesis que hubo es que fondos de pensiones importantes como el Sindicato de los Trabajadores de la Educación, como el de Pemex, tenían tanto dinero y tanto, digamos, vínculo político que podía haber malos manejos. Entonces se dijo, no, sí queremos invertir en este tipo de proyectos, las Afores, pero va a tener que ser a través de algún instrumento que esté en los mercados establecidos, o sea, en la bolsa de valores. Entonces, se inventó el certificado de capital de desarrollo, donde estos fondos de inversión que tienen el dinero de los inversionistas para invertir en proyectos, en lugar de que pase el dinero del Afore al fondo de inversión, el fondo de inversión va a bursatilizar, va a emitir en el mercado de valores certificados del fideicomiso. ¿Pero es un fondo de inversión o es, por ejemplo, vamos a pensar
una fibra desarrolladora de centros comerciales justamente. Sí. Se dedican a construir, vamos a pensar en naves industriales u oficinas, o a comprarlas. Sí. ¿Las Afores compran fibras o simplemente, digamos, si desarrolla, por ejemplo, vamos a pensar una gran constructora, no va y le vende deuda, digamos, directamente a las Afores, o sí, o cómo funciona esa parte? Es que una parte en el mercado de valores es la deuda que puede emitir una empresa desarrolladora o administradora de inmuebles. Pero este tipo de vehículos son fideicomisos, como el fideicomiso del aeropuerto, que están vacíos, por así decirlo. ¿Por qué? Porque a diferencia de una fibra como Fibra 1, que tiene propiedades estabilizadas, donde más del 80% está arrendado, aquí no hay nada, no hay todavía nada. Entonces se necesita el dinero para entonces empezar a construir las pistas, contratar gente, los proveedores, quién va a hacer la torre de control. Entonces, esa es la gran diferencia, a diferencia de las fibras inmobiliarias, que es a las cuales las personas están más acostumbradas. En que en uno ya tenemos propiedades estabilizadas. Que pueden no tenerlas, ¿no? Porque levantan capital luego para construir proyectos. Muy poco. De hecho, en las fibras inmobiliarias sí es un requisito que el 80% ya sean contratos de arrendamiento ya hechos. Pero sí pueden desarrollar, pero en mucha menor medida. Aquí en el certificado de capital de desarrollo no hay nada en un inicio. O en la Fibra, que es específicamente para proyectos de carreteras, de petróleo, energía, por eso un poco la E. Entonces, esa es la gran diferencia, que en uno ya estamos invirtiendo prácticamente como en una empresa que genera ya ingresos. Aquí no. Aquí estamos invirtiendo en un proyecto que hoy está en ceros y se va a desarrollar, lo cual es muy óptimo para un inversionista como una Afore, un fondo de pensiones, porque tienen un horizonte de muy largo plazo. Este tipo de productos o de vehículos tienen una vida más o menos de 10 años, porque empezamos a construir el aeropuerto, terminamos de construir el aeropuerto, fin. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Porque justamente el aeropuerto de Texcoco es una gran muestra de que pues, todo puede ocurrir. ¿Cuál es el riesgo en el que incurre una Afore en términos de las SECADES? Pues básicamente puede ser SECADE, SERPI, Fibra E o el SPAC, son los 4 vehículos diferentes, pero justamente la gran diferencia es que cuando invertimos, por ejemplo, en Fibra 1 o Fibra Shop, son igual fideicomisos con propiedades, oficinas, parques industriales, hoteles, que ya hoy generan rentas, ya existen. O sea, no, pero ahí nada más una corrección, porque justo acabo de entrevistar a Fibra Monterrey, por ejemplo, que va a hacer una adquisición grande en Guadalajara y piensa levantar, me decía, 2,000 millones de pesos. Es decir, todavía no tienen ni proyecto, porque levantan el dinero y luego a partir de ahí empiezan a hacer ya sea adquisiciones de parques ya construidos o incluso desarrollarlos, ¿no? Como Fibra Macquarie. Sí. Pero más allá de ello, ¿cuál es el riesgo en el que incurre una Afore, sobre todo porque lo vimos en el caso del aeropuerto? Sí. ¿No? En que hay N cantidad de cosas que pueden suceder cuando se está desarrollando el proyecto, que pueden parar el proyecto. Entonces, si la Afore tenía un horizonte de decir, yo espero que en 10 años me regresen mi dinero con este interés, si pasa que se hace una fibra ahora para el Tren Maya y los indígenas que viven en esa parte van y se manifiestan y demás, y no construyen el Tren Maya en 5 años y se va a 15 o no lo construyen jamás, pues entonces ahí sí podríamos decir que ese dinero invertido se pierde. ¿Cómo podría pasar en el aeropuerto? Porque además no hay un colateral, ¿no? Para cobrar. Exactamente. Con el aeropuerto no se va a perder per se porque el gobierno va a pagar. Exactamente. Sin embargo, sí existe el riesgo de que podrían decir, pues no pagamos. Sí, exacto. Puede haber ocurrido, claro. Es un desastre. Pero bueno, sí. Gracias, Samuel.